Buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenidos a Tertulia de Noche. Muchas gracias a todos los televidentes y amigos que nos han enviado reportes del programa de la semana pasada que les gustó mucho sobre movilidad eléctrica, que son temas muy novedosos, sobre todo de la SOMOVE y Copelesca unidos, junto con el TEC, en este Festival de Movilidad Eléctrica que se realizó en el Instituto Tecnológico aquí en Santa Clara. Agradecerles muchísimo y bueno, el otro año pareciera que volverá nuevamente otro festival más porque estos temas son cosas que vivimos a diario pero que quizás la población tiene poco contacto, poco conocimiento de cómo funcionan los vehículos o las motocicletas eléctricas y fue una experiencia bastante bonita. Bueno, vamos después de la selección nacional, de este triunfo de la selección nacional, que fue una fiesta país indudablemente, ¿verdad? Ya que Costa Rica se clasifica a Qatar y viendo esa festividad que había, una algarabía total en el país, ¿verdad? Esa emoción que le metieron durísimo los medios de comunicación para apoyar a la selección, pues volvemos a la realidad de nuevo, ¿verdad? Y precisamente esta realidad nos hace ver preocupación en la mayoría de la población costarricense sobre cómo van aumentando los precios en diferentes productos. Sobre todo lo que más preocupa es el incremento en los combustibles, que ya llega a precios que por lo menos personalmente nunca había visto yo. No sé si en algún momento en la vida habrá pasado los 1,000 colones el litro de combustible. En mi caso, que yo tengo un carro de diésel, ¿verdad? Que ya vamos por 1,000 y resto el litro. Pero adicionalmente a eso todo sube, ¿verdad? Hemos visto como también sube el costo de la vida. Ya no es lo mismo ir al supermercado a comprar con la misma cantidad de plata que iba uno hace, qué sé yo, 6 meses, 7 meses tal vez podría ser. Cómo ha variado los precios de los productos de la canasta básica. Todo está carísimo, ¿verdad? Y la verdad es que a uno lo que le preocupa es hasta dónde vamos a llegar con todo esto. Sobre todo que vemos una guerra en Ucrania con Rusia y creemos que tal vez esa es la consecuencia de todo eso. No sé si habrán otros factores, que precisamente hoy hemos invitado a Roy González, que siempre está con nosotros para hablar de ese tema. Roy fue viceministro de Hacienda en 2 ocasiones, también gerente del Banco Central, también estuvo en la Bolsa Nacional de Valores, es consultor ahora. Y bueno, ¿quién más para hablarnos de este tema? Porque uno conversa todos los días con personas preocupadas por la situación, que no les alcanza el salario, y lo que dicen es hasta dónde vamos a llegar, cuándo va a parar esto, tasas de interés, ¿verdad? Precios de la canasta básica. La vida cotidiana del costarricense se ha vuelto mucho más cara. Muchos se preguntarán, ¿eso solo pasa aquí en Costa Rica o también está pasando en todo el mundo? Y bueno, y como siempre, ¿hasta cuándo llegarán estas situaciones o vamos a vivir todavía una escalada mayor en precios como pareciera que está ocurriendo? Roy, gracias por acompañarnos y bienvenido a Tertulia Anoche. Muchas gracias a vos, Álvaro. La verdad que encantado de compartir un rato con vos y a las órdenes para conversar un poquito sobre la realidad, digamos, nacional y un poco más allá, como dices. Roy, esa realidad nacional que hablábamos antes, ¿es una cuestión de país o es un contexto internacional que no solamente está pasando aquí, sino en otras partes del mundo? Sí, bueno, ese es un excelente punto. Vamos a ver. La realidad práctica es que veníamos de 2 años de una realidad mundial, que fue el tema de la pandemia, ¿verdad? Por esta situación de COVID-19, que fue una situación particularmente difícil, ¿verdad? No todos los países la sufrieron con la misma severidad, pero países, por ejemplo, como Costa Rica, que tienen una dependencia importante del turismo, fueron especialmente golpeados cuando se restringió tanto la movilidad de personas para contener un poco la propagación de la enfermedad. Ahora, en el 2021 veníamos con una recuperación parcial del tema de COVID, conforme avanzó el proceso de vacunación y en general de inmunización, y veníamos un poco como con un tono, digamos, bastante optimista, ¿verdad? De parte de, por ejemplo, de instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Viene la invasión de Rusia a Ucrania y la verdad es que ahora pasamos a una situación, digamos, de pesimismo que es bastante generalizado. Claro. De hecho, la semana pasada, el
el Banco Mundial publicó un reporte que ellos tienen que se llama el World Economic Prospects, o los prospectos económicos globales, y de alguna manera lo que hace es que recorta la proyección de crecimiento del mundo en 1,2 puntos porcentuales, mucho asociado por el tema de la guerra y las repercusiones que eso está teniendo, como usted bien lo decía, en el precio del petróleo, sí, pero también en el precio de los alimentos, el precio del trigo, en general, el precio de los insumos agrícolas, todos los disparado. Claro. Y entonces eso es un problema que estamos sufriendo, digamos, a nivel global. De hecho, algunos países incluso con más severidad que nosotros, porque los países que dependen mucho de, por ejemplo, de calefacción, para inviernos mucho más duros de acá, dependen de gas natural, que una buena parte viene de Rusia también, y entonces la factura promedio, por ejemplo, para un español, su factura de energía ha crecido como un 38%. Bueno. O sea, digamos, es un golpe, es un huevazo, cosa que nosotros, afortunadamente, por tener una matriz energética mayoritariamente de energía renovable, siempre lo sufrimos, pero lo sufrimos principalmente en el tema de movilidad, en el tema de transporte. Sí, ellos siguen pagando gas para enfriarse, calentarse, cocinar y transportarse el petróleo. Tal cual. Entonces tienen el doble efecto, ¿verdad? La factura eléctrica de la casa les sube un montón, y además viene el tema de la movilidad, porque el mundo sigue siendo, o sea, a pesar de que las iniciativas de electromovilidad son muy alentadoras, hoy el mundo sigue siendo petróleo, combustibles fósiles para moverse, o sea, por mucho. Como lo es también para los procesos industriales de generación de calor, las calderas, todo ese tipo de cosas es combustibles fósiles, e incluso para algunos procesos, incluso agrícolas también, como las bombas de riego. Las bombas de riego son básicamente, funcionan a diésel, por ejemplo, aquí en Costa Rica, y entonces todas esas cosas son complejas. Ahora, para empeorar un poco, Álvaro, hay un tema de efectos como de segunda ronda, que es que esos efectos se traducen en inflación. Y entonces, inflaciones que en Estados Unidos, por ejemplo, está tocando un máximo de 40 años, y que entonces hacen que, por ejemplo, la Reserva Federal de los Estados Unidos de América ya haya aumentado las tasas de interés 2 veces, primero un 0,25%, después un 0,50%, que en Costa Rica, que la inflación ahora al cierre de mayo fue del 8,71%, también el Banco Central desde el 15 de diciembre hasta acá ha aumentado las tasas de interés, la tasa política monetaria en 2,75% ya acumulado. Y entonces, además del problema original, viene ahora el hecho de que los bancos centrales alrededor del mundo, para tratar de contener la inflación, están subiendo tasas de interés, para tratar de desestimular demanda y ver si logran contener inflación. Ese es otro golpe fuerte para el consumidor. ¿Eso qué significa? ¿Tasas de interés más alta en préstamos? ¿Precios de granos básicos, de la canasta básica? Sí, vamos a ver. Yo estaba haciendo un poco cuando recibí la invitación a conversar con vos, estuve haciendo algunos numeritos como para tratar de ubicarse uno, digamos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, pensemos solo en un escenario sencillito. Una familia, digamos, de clase media que tiene un préstamo de vivienda de 40 millones de colones. Bueno, desde el 15 de diciembre pasado, las tasas de interés han subido como 1,5 puntos. Entonces, una familia, digamos, con un préstamo a 25 años, un préstamo de vivienda, digamos que la cuota le ha aumentado más o menos como 42,000 colones. De diciembre acá. Como resultado de 1,5 puntos más en la tasa de interés. Ahora, si esa familia en algún momento había hecho el esfuerzo de comprarse un carrito de $20,000, por decir algo, para no obtener que se financian mayoritariamente en dólares además, claro, el tipo de cambio ha subido un 7,2% de diciembre acá. Entonces, esa persona o esa familia, digamos, del carro que pagaba una cuota de $270, hoy eso significan como 19,500 colones más. Entonces vamos, 42 más de casa, 19,500 más del préstamo del carro. Echarle combustible a ese carro, en diciembre, por ejemplo, el precio,
el precio del litro de gasolina regular estaba en 697 colones. Hoy está en 1024. O sea que echarle combustible al carro son 16.350 pesos más llenarle un tanque al vehículo. Entonces, cuando uno ve, todavía sin contemplar incluso el precio de la... 75.000 pesos son claro, eso, sí. el precio de la comida, ¿verdad? Que también ha crecido, digamos. Por ejemplo, el café ha subido una barbaridad de precio. Y muchos otros, digamos, bienes de primera necesidad, estamos hablando de 78.000 colones. Claro, el trigo, Rusia y Ucrania participan más o menos como el 30% del mercado mundial de trigo. Entonces, tenemos los principales exportadores de trigo envueltos en un conflicto con parte de sus exportaciones complicadas. Entonces, el precio del pan, o sea, de las harinas y del pan, va para arriba significativamente. Entonces, verdaderamente la afectación es muy fuerte. O sea, es muy fuerte y eso es un tema complejo porque lo que todavía falta por ver es cuáles son los efectos de esto sobre la contención de gasto que van a tener que hacer las familias, ¿verdad? Porque de alguna manera, si esas cuotas de préstamos, el combustible del carro en general, significa que todos los meses tienen que sacar 80.000 pesos más para satisfacer sus mismas necesidades, en algún lugar tienen que recortar posiblemente ese gasto. Y entonces viene el problema de que la economía se está desacelerando un poco. O sea, es decir, después de la recuperación que veníamos de COVID a un ritmo más o menos fuerte, las cifras que publicó el Banco Central el día de antier del índice mensual de actividad económica, lo que reflejan es que con respecto al mes anterior, la economía se desacelera. O sea, como que va perdiendo dinamismo la recuperación que traíamos. Vea todo este efecto de las tasas de interés en la comida, pero hablemos solo del caso del petróleo. ¿Verdad? De que la gente ganando lo mismo y gastando más tiene que trasladar gente que depende de eso. Digamos, servicios de carga, taxistas. Hay un tema que tiene que ver con los autobuseros. Yo he hablado con amigos que están a punto de botar la toalla, es decir, prácticamente dejar de operar por el costo del combustible porque además no le actualizan las tarifas. Lo otro es que ya uno ve en San José que hay empresas autobuseras que ya han dejado de visitar algunos lugares, ¿verdad? Por el exceso. Es más costoso ir al lugar que la gente que traslada. Claro. Y además algo muy importante, ahora no solamente piensa uno en cuánto puede pagar uno para ir a pasear, sino en el costo del combustible, digamos. Al final eso también tiene un efecto en el turismo, en un tema de movilidad, ¿verdad? Porque eso consume mucho. Claro, y ese es exactamente, eso tal cual usted lo dice, es parte de la preocupación que uno tiene de lo que sigue, porque efectivamente lo que vos estás diciendo es totalmente cierto. La gente, si llenarle el tanque al carro le cuesta 25.000 colones más, de pronto si iba, no sé, alguien que iba a comprarse al puerto a comerse un Churchill y un vigorón, de pronto ahora ese mismo viaje, nada más llegar al puerto le costó 25.000 colones más. Entonces, claro, muy probablemente se le va a restringir su consumo y entonces... Y el Churchill va a valer más. Y la activación entonces económica que se va a dar de eso es más limitada. Y entonces ahí viene un problema porque además Costa Rica tiene una tasa de desempleo demasiado alta. Nosotros, la última cifra del INEC, seguimos con una tasa de desempleo del 13,3%. Por ejemplo, en los países de la OCDE somos el segundo país después de España con la tasa de desempleo más alta. Y entonces ya eso que era un problema, ahora, digamos, se complica porque entonces el turismo, digamos, mundial, probablemente, que no había regresado todavía con la misma fuerza, por ejemplo, el turismo europeo, su factura eléctrica le está costando casi un 40% más. Entonces, probablemente también en algún momento, cuando la gente necesita recortar un poco de gastos, a veces le quita un poco del presupuesto a entretenimiento o a ocio. Y entonces uno dice, pucha, si uno es una familia europea que decía, pucha, voy a ir a mis vacaciones de ensueño a Costa Rica. De pronto ahora, con esta situación de una economía mucho más deprimida,
ese viaje a Costa Rica tendrá que posponerlo un par de años porque ahora parte de sus ahorros tiene que destinarlos a pagar una mayor factura de combustible, una mayor factura eléctrica. Y eso es cierto también para el turismo local, que es lo que vos decías, digamos, para el turismo interno. Yo creo que se va a sentir de manera significativa el efecto de que las familias hoy tienen que sacar más plata para pagar el préstamo de su casa, tienen que sacar más plata para pagar el préstamo de su carro y tienen que sacar más plata para ese carro poder ponerle combustible. Roy, ¿qué relación tiene o no tiene relación el precio del petróleo que sube tanto con relación al dólar o por qué el dólar está subiendo tanto? Vamos a ver, eso es un buen punto. De alguna manera, internamente hay dos realidades. Una es, nosotros tenemos una balanza comercial que generalmente está apoyada por muchas exportaciones de servicios. Entiéndase, turismo. Sí, recibimos muchos dólares de turistas y eso complementa la oferta de dólares. Parte de la demanda de dólares es combustibles que compramos afuera, lo que llaman las compras de petróleo de recope. Entonces, ¿qué está pasando este año? Primero, los dólares del turismo ya no vienen con tanta abundancia, porque aunque hay alguna cierta recuperación, todavía nosotros, esta temporada que pasó alta, ¿verdad?, que terminó en abril más o menos, esta temporada apenas recibimos como un 73% del turismo que recibíamos antes de COVID, antes de la crisis de COVID, ¿verdad? Entonces, fue una mejor temporada, sí, pero no fue una temporada tan buena. Entonces, tenemos menos dólares que llegan por turismo. Y la factura petrolera está aumentando un 87%. Entonces, estamos sacando un montón de dólares más para comprar combustibles. Entonces, el balance entre esa mayor demanda y esa menor oferta es parte de lo que hace que el dólar, que el tipo de cambio se presione un poco. Hay otra variable que también es complicada, y es, por ejemplo, que las operadoras de pensiones, solo para mencionar un caso, alguna gente lo que dice es, con las tasas de interés en colones tan bajas, en realidad a mí me conviene más tener mis ahorros en dólares, porque como el tipo de cambios ha aumentado en lo que va del año un poco más de un 7%, entonces ellos lo que de alguna manera dicen es, solo por tipo de cambio ya me estoy ganando casi un 7%, más lo que me paguen, probablemente voy a tener una rentabilidad mejor que prestarle la plata al Ministerio de Hacienda. Y entonces eso es más demanda de dólares todavía. Entonces, verdaderamente sí termina teniendo una vinculación por el hecho de que un precio más alto de petróleo es más dólares que necesita el recope para comprar esos combustibles, y en un contexto donde además las exportaciones de turismo son menores, todo se confabula para que el tipo de cambio tenga que ser más alto. Ahora, ¿qué efectos tiene el hecho que el Banco Central intervenga? ¿Tiene eso algún efecto en la economía local, digamos, nacional? Sí, vamos a ver. El hecho de que el Banco Central en teoría interviene para lo que uno llama evitar fluctuaciones abruptas, es decir, como movimientos desordenados del tipo de cambio. No debería intervenir para evitar ajustes necesarios. Es decir, entiéndase, si hay más demanda y menos oferta de dólares, el precio tiene que subir, el tipo de cambio tiene que subir. Y entonces el Banco Central en parte lo deja subir, pero en parte lo que hace es que dice, hay gente que está de pronto, que podría estar actuando por nerviosismo, y entonces está cambiando sus colones a dólares simplemente por una razón especulativa. Claro. Y entonces eso está sumándole a la demanda y está haciendo que el tipo de cambio se ajuste muy rápido. Entonces yo, Banco Central, voy a poner de mis dólares en el mercado, voy a complementar la oferta. Entonces voy a agarrar de mis reservas monetarias internacionales y voy a ponerlas ahí a disposición para el que quiere comprar. Esas son las operaciones de estabilización.
El banco vende parte de sus reservas. Lo que pasa es que ahí pasan dos cosas. Eso efectivamente previene que el tipo de cambio suba mucho. Pero hay un momento en el cual, si el banco pierde demasiadas reservas, a alguna gente le puede perder un poco de confianza al colón. Más aún si el presidente que asumió recientemente el cargo comete la imprudencia de decir que el gobierno anterior se gastó 2.300 millones de dólares para intervenir en el mercado cambiario y que entonces ahora no hay suficientes dólares para contener el tipo de cambio. Y lo dijo. ¿Qué fue lo que dijo? Y a mí me parece una absoluta imprudencia. Primero porque lo que dijo no tenía mucha lógica, porque lo que estaba diciendo era algo así como el gobierno del PAC se gastó muchos dólares haciendo lo que yo quería hacer ahora. Y entonces, como él se los gastó, entonces yo ahora no puedo hacer eso. Entonces era un poco como decir, era un reclamo. Claro, era un reclamo como decir, mire, usted se gastó dólares haciendo lo que yo quiero hacer ahora. Entonces uno dice, no lo critique por hacer lo que usted querría hacer hoy. Claro. Y segundo, porque eso en algún momento generó nerviosismo y hizo que la gente dijera, ups, el tipo de cambio va a subir y el Banco Central no tiene suficientes dólares para sostenerlo. Y no es cierto. Y de hecho, usted vio que el tipo de cambio en algún día llegó casi a 700, ahora se devolvió y ahora anda otra vez como en 685. Se devolvió como 15 colones. Y en parte es porque el Banco Central intervino más y el Banco Central tiene una posición de reservas buena. No es como para rajar, pero de alguna manera parte de lo que el banco puede hacer, que ya lo hizo, es pedir apoyo del Fondo Latinoamericano de Reservas. Ya pidió un crédito por $1.000 millones para complementar su posición de reservas y que entonces de alguna manera el banco lo que dice es, si ustedes quieren venir a comprarme dólares, vengan porque yo tengo más dólares que todos los colones que hay en circulación. O sea, es decir, que se gastan primero sus colones que mis dólares. Claro. Que esa es la otra cosa que tiene el efecto de que el banco venda dólares. Que de alguna forma el banco cuando vende un dólar retira un colón de circulación. Y entonces hay menos, eso le ayuda un poco a contener inflación. Entonces, digamos que para el Banco Central esas operaciones de estabilización, de intervenir un poco en el mercado cambiario, digamos que son parte de su trabajo y de alguna manera sí ayuda de manera efectiva a contener el tipo de cambio y de alguna manera a restarle un poquito de presión a la inflación porque retira colones de circulación cuando vende sus dólares. Antes de ir a la pausa y hablar de qué nos espera, tal vez hay un tema que tiene que ver con Europa. Ahora que están todos estos, bloqueando a Rusia para la venta de gas y petróleo, ¿cómo hace Europa y quién gana en todo eso? Porque yo me imagino que tienen que traer igual el combustible y el gas de alguna parte. Alguien va a ganarse con eso y alguien está perdiendo, porque en ninguna guerra no todo el mundo pierde, ¿verdad? Esa es una excelente pregunta y es una excelente reflexión, porque vamos a ver, ese es uno de esos casos en los cuales uno dice, pucha, qué tirada, porque pongamos un ejemplo que yo sea diabético y usted me vende la insulina. Y entonces en algún momento usted llega y se porta mal y entonces yo digo, pucha, voy a ponerle una sanción a Álvaro de que no pueda vender insulina para tratar de perjudicar sus ingresos que usted recibe por exportaciones. Pero al mismo tiempo, qué tirada, porque yo soy el que necesita la insulina. Entonces, a Europa le pasa un poco eso. O sea, de alguna manera, parte de las sanciones que termina tratando de imponerle a Rusia para desestimular su invasión a Ucrania, lo que hace es devolvérseles como un boomerang en precios mucho más altos del gas natural y del petróleo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que tal vez ahora están, yo no sé si tal vez suena un poco feo, pero tal vez están sintiéndose un poquito más fuertes porque llegaba la primavera. Y entonces en algún momento, al salir lo más crudo del invierno, entonces decían, bueno, ahora tenemos un respiro
en el sentido de que vamos a necesitar menos gas natural para calefacción. Pero como esta invasión se está prolongando tanto y ya nadie sabe cuándo va a terminar, la pregunta es, esa que justo que vos te haces es en el sentido de, ¿qué pasa si la guerra se extiende hasta fin de año, por ejemplo? Y entonces, a partir de noviembre, por ejemplo, otra vez la Unión Europea necesita comenzar a abastecerse mucho de gas natural para calefacción. Sí. Y entonces ahí puede ser un tema complicado, porque ve que eso incluso explica cómo cambia el tono con respecto a Irán, cómo Chávez ya no es, como Maduro ya no es tan malo. Sí. Exactamente, ya Maduro es menos malo que hace un tiempo, claro. Porque al final de cuentas está sentado sobre reservas de petróleo enormes. Que son las más grandes del mundo. Son las más grandes del mundo, ¿verdad? Que el problema de Venezuela es que su capacidad de refinación está destruida, digamos, pero efectivamente eso que vos decís del tema de Europa es un buen punto, es en el sentido, es cierto para Europa, pero cierto también para el resto del mundo, ¿verdad? Porque es un poco como decir, ¿cómo bloqueo a Rusia para que digamos, desista de su invasión a Ucrania, o sea, para que le duela? Pero qué problema, porque cuando les duele a ellos, parte de ese dolor me irradia a mí, por precios de energía más altos, por ejemplo, y por contracción económica y por mayor desempleo. Ahora, esto es bueno porque hay que aprender un poco de todo esto. Roy, y es algo he visto por ahí, no sé qué tan cierto sea, que parte de todas estas discusiones que hay a nivel de, digamos, la guerra siempre son excusas también para otras cosas. Es que en alguna medida los rusos y los chinos quieren que el petróleo se comercialice también en su propia moneda y no solo en dólares. ¿Eso tiene alguna repercusión? ¿Qué tan cierto es? Porque eso sería un golpe muy duro para los Estados Unidos en el caso que ellos son los que emiten siempre dólares. Pero en esa hegemonía política y económica que tienen Rusia y China y ese pleito con los gringos, ellos también en alguna medida quieren que los productos también se comercialicen en sus monedas. ¿Qué tanto es cierto ahí en eso? ¿Y qué efectos tendría? Sí, bueno, vamos a ver, ahí es un buen punto. Tal vez ahí el tema fue que en algún momento parte de las medidas como para tratar de presionar a Rusia han ido en función de limitar el acceso, digamos, a mayor flexibilidad del sistema bancario internacional. Y entonces en algún momento se pensaba que por ejemplo, que Rusia podía tener ciertos problemas con el tema del acceso a los dólares. Pero esa fue una medida bastante inteligente y bastante interesante, porque entonces lo que hicieron fue de alguna manera tratar de contrarrestar lo que estaban teniendo como un efecto de depreciación muy fuerte del rublo, porque había menos, hay otra vez, digamos, una crisis de confianza, y ahora lo que dijeron fue, bueno, pero es que quien quiera comprar petróleo ruso tiene que comprar rublos para poder comprarme ese petróleo. Y entonces lo están haciendo, me parece, ellos para defender un poco el rublo y no tener una depreciación muy fuerte. Hay que ver cuánto aguantan, ¿verdad? Es decir, cuánto aguantan, pero todavía tal vez es un poco prematuro para ver quién pierde más. Rusia lo hace, como digo, como para protegerse un poco en términos del proteger su moneda, y es una medida bastante inteligente, pero habrá que ver si es suficientemente sostenible en la medida en que Europa encuentre otras fuentes de abastecimiento de petróleo o de gas natural, digamos... Que no sean rusos. Que no sean rusos, exactamente. Si el petróleo, por ejemplo, si logra efectivamente aumentar el suministro de petróleo de Irán o de Noruega, y que está considerando ampliar su producción, y que ellos han tenido como una suerte de autolimitación para parecer un poco más verdes, porque les gusta parecer más verdes, ¿verdad? Entonces ahora lo que están queriendo es, subir el techo que ellos habían puesto a su producción de petróleo, como diciendo, no es que no es que ya no tenga tanto compromiso con ser limpio, pero es que el mundo necesita más petróleo. Claro. Y entonces
habrá que ver un poco qué pasa ahí, pero sí es una buena reflexión. Pero, y los chinos andan en esa, porque las reservas de petróleo en China ahora para lo que fue la pandemia se abastecieron enormemente cuando el precio cayó. No sé cuántos millones de ahí es lo que se dice, ¿verdad? Que porque los chinos, digamos, uno ve el mapa de la influencia de los chinos en América Latina y prácticamente es absoluto. Casi que no hay ningún país donde no haya presencia china, ¿verdad? Y bueno, no sé si eso también tendrá algo que ver con el hecho de que restarle posibilidades a los gringos de comercializar. Pero hay un punto, en el mundo solo se comercializa el petróleo en dólares, ¿verdad? Sí. No hay otra posibilidad a no ser que los países de la OPEP decidan comercializar en otro. Y si eso pasa, ¿qué pasaría con Estados Unidos a nivel económico? Sí, sí, eso es un buen punto. Digamos, efectivamente, generalmente el petróleo se ha comercializado en dólares. Vos tenés razón. De hecho, es interesante porque incluso muchas veces, en algún momento, cuando el dólar se fortalecía, por ejemplo, contra el euro, entonces lo que pasaba era que el petróleo de alguna manera se encarecía también, por ejemplo, para la Unión Europea. Habría que ver, digamos, si eso cambia un poco eventualmente, si podría eventualmente tener alguna implicación de alguna cierta, digamos, no sé, digamos, como pérdida de valor del dólar, que se ha venido fortaleciendo mucho con respecto a otras monedas desde hace rato, ¿verdad? Es decir, acuérdense que hace no mucho el euro estaba más o menos como a 1.23, hoy está como a 1.07. Sí. Es decir, que de alguna manera sí se ha fortalecido mucho el dólar. Habría que ver si eso de alguna manera tendería a regresar un poco a, digamos, a esos niveles previos de un dólar un poquito más débil. Que un dólar débil a veces es bueno para las exportaciones gringas. Entonces alguna gente no le desagradaría tener un dólar un poquito más débil. Un poquito más débil. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y luego, pues estos temas son apasionantes y uno aprende mucho también preguntando aquí con Roy, que conoce mucho el tema de economía. Vamos a la pausa, después regresamos para... No hay una bolita mágica, pero por lo menos tener apreciaciones de qué podría presentarse a corto y a largo plazo, no solo en el mundo, sino aquí en Costa Rica. Ya volvemos con más de Tertulia de Noche. Bien, seguimos con Tertulia de Noche. Bueno, Roy, ante ese panorama que hablábamos, uno se pregunta, porque siempre es la desesperación, ¿cuánto va a durar esto? ¿Cuánto va a durar esto? ¿Cuánto va a durar esto? ¿Va a aumentar posiblemente más el precio del petróleo? ¿Podría uno esperarse que eso ocurra, digamos, si se agrava la crisis en Europa con el tema de Ucrania o Rusia? Igual con el tema de las tasas de interés, que aumentan y otros productos, porque no hemos hablado aquí de un sector que está muy, muy afectado, que es el sector agrícola, que en gran parte tiene que ver con nosotros. Casi que la alimentación del ganado en su momento significaba el 50% de las ganancias de un agricultor, de un productor de leche. Ahora yo me imagino, bueno, yo que en un lugar cercano a los lecheros, todas las alternativas que buscan para reducir cómo reducir, digamos, el gasto en abonos y eso que está carísimo. Y las vacas siguen dando la misma leche y se sigue pagando el mismo precio y lo demás se dispara. Y la gran preocupación y la pregunta de todos, y como dicen, ¿hasta cuándo vamos a resistir esta situación? Sí, ese es un tema muy importante, Álvaro, por varias razones, ¿verdad? Vamos a ver. Primero hay un tema de qué pasa efectivamente con petróleo, digamos, y con algunas otras materias primas. Es muy difícil saber qué va a pasar con la guerra en Ucrania, ¿verdad? Nadie pensó que duraba lo que ya duró, ¿verdad? Y hoy, por ejemplo, de alguna manera pareciera ser como que Rusia quiere, digamos, hacerse con el control del Donbass completamente y que Ucrania tampoco es que esté dispuesto a ceder mucho. Entonces, habrá que ver ahí qué cosa puede pasar, ¿verdad? Si uno quiere ser medianamente pesimista, se puede imaginar lo peor,
O si quiere ser optimista, no es tan fácil, ¿verdad? Porque uno dice, pucha, lo que tiene que pasar para que se llegue a un acuerdo no parece muy cerca de las... Cuando uno lleva cursos de negociación, vos te acordás que hay unas cosas que se usa el ejercicio como de las bolitas rojas, las verdes y las amarillas. Que las bolitas rojas son aquellos temas en los cuales son temas que yo generalmente nunca voy a ceder y que conspirarían contra una negociación exitosa. Entonces uno escoge algunos temas que son bolitas rojas, las trata de identificar y sabe que esas Ahí bolitas está, rojas que ese tema no, digamos, usted no lo puede tratar de llegar a algo porque no hay trato. Y entonces usted se concentra en sacar las verdes lo más rápido posible y en las amarillas buscar los mejores puntos para cada quien. Pero en las bolitas rojas, usted sabe que tiene que respetarlos, o que ambas partes van a necesitar que se les respeten sus bolitas rojas para poder tener un acuerdo. Aquí lo que pasa es que las bolitas rojas de Rusia pareciera ser que en algunos casos son incompatibles con las de Ucrania. Por ejemplo, ese tema de si Rusia dice, no, es que yo necesito asegurar todo el control del Donbass para realmente darle certeza a mis exportaciones por la península de Crimea y el gas natural y ese tipo de cosas. Y Ucrania de alguna manera también lo que dice es que yo no puedo regalar ese porcentaje de mi territorio que ya será un 25%, 27%. Entonces, no se ve fácil que ese conflicto vaya a terminar pronto. Y el otro tema que también tiene que ver con la alianza de países como Ucrania y cerquita a la OTAN, y la otra la colocación de toda la parte militar antiaérea y todo eso por la preocupación que tienen los gringos de que los chinos o los rusos vayan a querer extender su territorio hacia Europa. Entonces ya se convierte en un tema, digamos, territorial a un tema más, digamos, más de geopolítica europea. Claro, que se vuelve, que se complica, por ejemplo, con declaraciones de esta semana de China, que había tratado de manejar un perfil muy bajo y que seguro los rusos le dijeron, majes, me estás dejando solo, o sea, digamos. Y entonces ahora ya hay una manifestación un poco más firme. No, pero ya han hecho ejercicios militares conjuntos, porque los gringos están tratando de excitar la relación Taiwán-China, que no siempre ha sido la tal. Sí, entonces yo creo que ahí, que ese conflicto está bien enredado. Eso está complicado. Ahora, vamos a ver, el precio del petróleo anda como por $120 el barril. En la época de esta crisis por COVID, que la demanda se había caído tanto, había llegado como a $20 el barril. O sea, hoy estamos como $100 por encima del punto más bajo. Yo me acuerdo, a 400 y resto llegó a pagar el litro de diésel, ahora 1000 y resto. Tal cual. Entonces, yo siento que realmente el espacio para que el petróleo suba mucho más, o siga subiendo, es muy poco. Porque de alguna manera en esos umbrales de precios ya el petróleo pesado de Ecuador, por ejemplo, pero también lo que llaman el shale oil o el petróleo de esquisto, del fracking ese que hacen los gringos, ya a $120 el barril es un petróleo, ya eso es un mercado en el cual ellos son competitivos. Y entonces estos precios actuales ya comienzan a meter muchos jugadores que a precios muy bajos no entran. Es decir, ya a estos precios el petróleo de esquisto de los gringos otra vez vuelve a resurgir y otra vez entonces los gringos se convierten en un exportador de petróleo importante. Entonces, yo creo que el petróleo tiene muy poco margen para subir mucho más. A mí me preocupa un poco también el tema, como usted lo dice, de las tasas de interés. ¿Por qué? Porque el problema es que como la inflación no parece ceder, y como digo, en Estados Unidos hay un máximo de 40 años. Sí, 40 años. Entonces uno dice, la Reserva Federal de los Estados Unidos, igual que el Banco Central de Costa Rica, están subiendo tasas de interés. Y entonces uno dice, pucha, ¿cuánto más se puede complicar la cosa si la gente tiene que estar pagando mucho más alto por sus créditos, además de los precios esos de combustible, como para realmente ver de cuándo viene la salida? Y yo siento honestamente que, por ejemplo, la Reserva Federal, que ajustó ahora en mayo la tasa en medio punto porcentual, sí, la ajustó en medio punto porcentual, pero en su comunicado lo que dice es, vean, pero esto es el comienzo y aquí
aquí es probable que vaya a haber en las 3 sesiones siguientes ajustes adicionales de tasas. Y es que, Roy, casi todos los costarricenses, bueno, no digo todos, pero una gran mayoría, dependemos de tasas de interés porque alguien tiene algún préstamo en el banco y el otro es que tiene un carrito en la casa para trasladarse o trabajar. Claro. Vamos, son dos anclajes de la economía que están disparados. Sí, y yo siento que ahí todavía no hemos visto lo peor, lamentablemente. O sea, yo siento que de las tasas de interés probablemente todavía nos falte, porque vamos a ver, el Banco Central ha ajustado su tasa desde el 15 de diciembre hasta hoy 275 puntos base, es decir, un 2.75%. Pero las tasas activas, o sea, las tasas de los préstamos, todavía solo han subido 1,5 puntos. O sea, que todavía hay un rezago ahí entre el ajuste para subir, como para 1 punto más. Y como decíamos, en alguien que paga un crédito de vivienda de 40 millones de colones, 1,5 puntos son como 40,000 pesos más de cuota. Entonces, yo siento que ahí hay un problema. Ahí hay un problema complejo porque todavía nos falta un poco del ajuste. Y también usted lo mencionaba muy bien. Yo creo que todavía no se han ajustado tanto los precios de los alimentos para reflejar que hoy los abonos valen el doble, un poco más que el doble que lo que valían hace un año. Claro. Entonces, efectivamente, el sector agropecuario la está viendo fea. Horrible, o sea, la está viendo muy fea. El sector autobusero, taxistas o feo también. Tal cual, las tarifas, digamos, si usted ve, por ejemplo, ahora la inflación de mayo, que subió un montón y que nos llevó al 8,71, parte de lo que hay ahí es el ajuste de tarifas de taxis. Pero todavía faltan, digamos, algunos rezagos importantes de tarifas de autobuses. Exacto. Entonces, quiere decir que la inflación, que hoy es el 8,71, cuidado si también no se nos puede acelerar un poquito más y podemos estar hablando de cerrar el año con una inflación otra vez del 10%, que ya desafortunadamente afortunadamente ya teníamos mucho rato de no ver. Pero hemos llegado en algún momento a ese porcentaje, ¿no? Digamos, no en los últimos 15 años, más o menos, tenemos como 15 años de tener inflación de un dígito. Y entonces, ese tema es muy complicado. Y de alguna manera, a mí la otra cosa que me parece muy complicada es que más tasas de interés significan también más déficit fiscal. Digamos, y entonces se complica también esa parte de las finanzas públicas. Entonces, y el margen porque han querido como ver si el gobierno puede reducir eso, pero ese es otro punto. Es que eso no, vamos a ver, digamos, no sé cuánto significa en menos para el gobierno 100 pesos por litro. No. Yo creo que eso es un tema. Qué suerte que usted plantea ese tema. A mí me parece que eso es una irresponsabilidad. Digamos, es una irresponsabilidad particularmente, y voy a ponerlo con nombres y apellidos, principalmente de Liberación Nacional. O sea, que Rodrigo Arias, por ejemplo, diga que necesitan discutir ya. Me parece que es totalmente populista y además es poco serio. Vamos a ver. Primero, la parte de combustibles representa más o menos el 12% del presupuesto de ingresos tributarios. Es decir, de lo que el gobierno recauda por impuestos, el 12% es combustibles. Es mucha plata. Entonces, llegar y meterle supuestamente 100 pesos de eso, digamos, de ahorro a los combustibles, digamos, me parece que es poco responsable. Yo creo que el presidente hablaba en 2.400 millones de colones por año. Claro, digamos. Y ahora la última que hacen de decir, mire, pero entonces que lo financie con un crédito. Sigue siendo una irresponsabilidad porque al final de cuentas, por duro que sea, pero de alguna manera, si usted, por ejemplo, hace eso y lo financia con un crédito, usted le va a reducir, efectivamente, le va a ayudar a alguien que tiene mucha necesidad y que le está viendo muy difícil para sacar su producto de medio queso hasta la Feria del Agricultor. Rodrigo Arias dice pero eso. Le está ayudando también al carajo que tiene dos Ferraris en Valle del Sol y que quiere salir a jugar de guapo y ahora va a salir a jugar de guapo pagando 100 pesos menos de impuesto combustibles. Rodrigo Arias dice eso de bajarle, como que si él pagara el combustible y con que se traslada a la Asamblea Legislativa y gasta 500 litros por mes. Ahora. Un tipo con tanta plata y bueno, a mí me parece eso es irresponsable, la verdad. A mí eso me parece peligroso y me parece que de alguna manera, digamos, es complejo
Pero es que vamos a ver, pero es que desafortunadamente, Álvaro, aquí lo que está pasando es como que usted en su familia llegue y diga, pues pucha, no sé, se vino un temporal feísimo y, no sé, se perdió toda la producción de repollo. Y entonces el repollo subió, no sé, un 40%. Y que entonces usted llegue y diga, a la pucha, pero es que, entonces tengo que ver cómo hago para que el gobierno haga un préstamo para que yo pueda comprar el repollo al mismo precio. No, Sí, sí. o sea, desafortunadamente no. O sea, aquí lo que hay que hacer es, en un caso de estos es, lamentablemente, las personas vamos a tener que ver cómo hacemos el ajuste personal y el gobierno sí tiene que estar para esos casos en los cuales, ya sea gente que tiene mucha necesidad, entonces exista un subsidio directo, Claro. sí, un subsidio directo, Roy, es que hablar de recomendaciones en esto es complicado, ¿verdad? Porque ya la cobija no da. Uno lo que esperaría es que esto pare, digamos, aunque pareciera que no. Pero sí hay algunas cosas que uno puede hacer, digamos, que uno diga, tenga cuidado con esto, no lo haga. Sí. Me imagino que comprar carro en dólares no debe ser muy recomendado hacerlo. Sí. O emocionarse demasiado con la selección nacional y ir a gastar plata que después voy a ocupar. Digamos, lo que sí tiene que tener claro uno es que no hay que hacer loco. Sí. Y el tema de vivir siempre en el mismo vacilón, como es muy dado a los ticos, para muchos hay que tener cierto cuidado, porque hay gente que sí tendrá plata y puede gastar lo que quiera, pero hay gente que la ve ajustadita y que cualquier margen de un punto y medio, una tasa de interés significa un montón de plata para ellos. Claro, y eso es una excelente reflexión, porque vamos a ver, yo creo que efectivamente uno tiene que ser consciente de que es cierto, desafortunadamente esta situación además nos agarra con una tasa de desempleo del 13.3%, que es vergonzosamente alta. Claro. Y entonces el problema es que, por ejemplo, una de las principales ayudas que uno podría tener en una situación como esta, las familias, sobre todo las que están en condición de pobreza, sería de que el hijo mayor que estaba desempleado lo vuelvan a contratar. Claro. O que a la doña, digamos, que ayudaba en el hotel, la vuelvan a contratar. Porque esas son las cosas que realmente, digamos, siempre impactan y que uno ve que cuando se reduce la tasa de desempleo, se reducen automáticamente el nivel de pobreza, los indicadores de pobreza. Desafortunadamente eso no está tan claro. Por eso es que también uno, este gobierno está empezando, pero una de los sinsabores que yo tengo es que todavía no está clara una agenda de reactivación económica. No, no. O sea, no hay nada presentado que uno diga, a la pucha, así es como vamos a reactivar esa economía, porque yo creo que la mejor contribución que se le puede hacer a la gente es mejorarle sus posibilidades de empleo. Sí, sí, hasta el momento es, digamos, Irlanda como en cosas muy, muy que le gustan a la gente. ¿Verdad? Voy a Europa, hablo con gente que puede venir, voy a reducir la electricidad, Riteve muy caro, pero eso digamos, no es que no sea importante, pero no es el fondo de un gobierno. Sí, sí, yo lo que siento es que tal vez está muy ansioso y el gobierno tiene poco tiempo, sí. pero ciertamente no está clara hoy la agenda de reactivación y eso es lo que uno querría que fuera la prioridad del gobierno, ese tema. Ahora, como eso no está tan claro hoy, yo siento que pasamos a lo que vos decís. Es decir, yo creo que uno tiene que estar consciente de que vamos a ver, tal vez aunque ya los combustibles no le van a subir mucho más, mejor acostúmbrese a que su tanque de combustible le cuesta 50,000 y no 35,000 como le costaba en junio del año anterior. Es decir, uno tiene que decir, acostúmbrese a que la nueva normalidad es 50,000 pesos para llenar el tanque del carro. Acostúmbrese a que la nueva normalidad es que usted paga de que la cuota del carrito le subió 20,000 pesos por el tipo de cambio y el tipo de cambio tal vez no va a subir a 725, pero no va a bajar de los 685 en que está hoy. O sea, ya ese 7% que subió de enero hasta hoy, ahí ya se quedó. Es decir, acepte que ya le subió un 7%. Y desafortunadamente
Y el petróleo, si bajara, tampoco creo que baje mucho. No sé si bajará a precios de... No va a volver, nunca va a volver a $25 otra vez. A Volverá 400 pesos, digamos, el litro. Por eso, exactamente. Bajará, no sé, digamos, a $75, $80 el barril, quizás, si la situación se tiende a estabilizar. 800 pesos. Pero entonces tampoco hay como que pensar de que ya ahorita me baja el petróleo, entonces otra vez, ya con eso pago el paquete para ir a Qatar. Sí. Yo creo que mejor no. Sí, mejor. Y la otra cosa es que las tasas de interés, igual, esa cuota del préstamo de vivienda que eventualmente le va a subir 40,000 pesos, se la va a tener que aguantar por un par de añitos, porque, digamos, posiblemente las tasas de interés en el 2022 y en el 2023 se van a mantener más altas que las que tuvimos en 2020-2021, entre 1,5 puntos y 2 puntos porcentuales más altas. Entonces, sí, es una época complicada donde yo creo que uno tiene que ser muy cuidadoso con sus decisiones de ahorro o de gasto, y tal vez hay que tener cuidado de pensar que quizás mejor vemos el partido. Nuestra victoria contra España en el televisorcito actual, en lugar de comprarnos el de 65 pulgadas curvo y esa cosa, porque no están las condiciones como para pensar en que vamos a tener que se nos va a aflojar la restricción presupuestaria. Yo creo que no, yo creo que todo lo contrario. Yo creo que vienen momentos en los cuales necesidades esenciales van a estar, va a ser más difícil de satisfacer, y creo que falta un poquito todavía de ajustes de precios de comida, por lo que usted decía, porque como los precios de los abonos han subido tantísimo, claro, yo siento que todavía ahora en el segundo semestre del año vamos a tener que enfrentar un poquito más de ajustes de precios. Si tiene ahí un pedacito óseo, mejor que lo siembre. Bueno, eso sería genial, digamos. Sí, ya sí. Ahí, digamos... No, y hay un tema que no hablamos, que es el constructivo, que también el hierro anda disparadísimo. Es locura. Es que vamos a ver, efectivamente, vamos a ver, Ucrania es un país poco relevante dentro de nuestros volúmenes de comercio, pero ¿qué es? Petróleo, digamos, bueno, Rusia-Ucrania, digamos, el binomio. Petróleo, que afecta a nivel global. Trigo, que afecta a harina y el pan a nivel global. Agroquímicos, que vienen muchos de ahí también, igual, digamos, y los precios disparados. Y el otro son hierro y acero. Sí. Entonces, la base casi que lo que hacemos también tristemente, digamos, es un momento difícil para construir casa. Roy, muchas gracias. A vos. A ustedes por habernos acompañado, y realmente hay que ser cuidadoso con las decisiones que uno vaya a tomar. No deje que las emociones, todas estas emociones que vivimos, que son necesarias a veces para también sentirnos bien, nos ganen decisiones racionales que hay que hacer a futuro, sobre todo con nuestros salarios, nuestros ingresos, porque la situación puede ser que se mantenga o puede ser que afecte un poco más, sobre todo en incrementos de precios, en comida y otras cosas adicionales que perfectamente pueden ocurrir debido a esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana aquí en Tertulia de Noche. Que la pase bien. Chao.